Conozca las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral. En este proceso, por supuesto, de comicios en perspectiva de lo que ocurre el 9 de febrero, hemos hablado con algunos candidatos y candidatas, sobre todo candidatas, porque hoy abundan las candidatas también, y eso está bien para la democracia, para lo que necesitamos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Vamos a conversar en esta ocasión con Inés Díaz. Ella es la candidata a la vicepresidencia por el movimiento Suma. ¿Qué tal, Inés? Qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Qué gusto, Orlando, verle y poder compartir con usted algunas cuestiones de mi vida y también de esta participación política que es totalmente toda una aventura para mí. ¿Cómo cambia la vida de una persona como usted, que no es nueva en la política, que ha participado también en la vida política en general, una candidatura a la vicepresidencia del Ecuador? Bueno, en realidad he asumido unas 2 candidaturas atrás, ha sido más bien un proceso de aprendizaje. Nos han aperturado desde el movimiento la posibilidad de participar, de tener esa experiencia, pero no ha sido, mayor cambio no ha habido en mi vida, pero ahora sí hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte en redes sociales. Eso me causa a mí un conflicto porque yo compartía lo que... De todo. De todo, claro, de todo. Y sí, de se ve que es una cuenta muy activa la suya. Y de todos mis amigos que son de distintos colores y sabores. Y de edades. Y de edades también. Entonces ahora me dicen esto no, porque tiene una implicación. Entonces ahí tengo un poco de conflicto. También es el tema de poder estar en otro, incluso nivel de seguridad, por todo lo que ha sucedido en el país. Y eso es un poco complicado para mí acostumbrarme, porque yo soy de a pie, de a metro de la Alborada, del Guadalajara. Usted es bien quiteña en eso. Ya 26 años de acá, ya soy la mitad de mi vida quiteña. Sí. ¿Cómo cambia entonces la relación con su familia? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se relaciona ahora con la familia? ¿Cómo le tratan? ¿Cómo le ven? Bueno, realmente la familia es un puntal fundamental para nosotros y la verdad es que no han interferido mucho, están pendientes y estamos claros también en los ámbitos de seguridad que debemos tener más comunicación, sobre todo en el entorno más cercano donde yo vivo. O sea, eso sobre todo. A sus admiradores ahora. Sí, en vez de, claro, para mí es mejor irme en el bus porque tengo más admiradores y amigos que estar con toda una flota de seguridad, por ejemplo. Porque ahora que yo entraba veo a los policías de ahí. ¿Qué pasó? Sí, así es. Pero esas son ahora las nuevas lógicas en los ámbitos políticos, por todo lo que ha pasado el país también, y es muy penoso. Me falta esa cercanía con la gente, porque yo soy así, me voy a los chochos, al mote, a la esquina, a la tienda, claro. ¿Y para usted qué es la política? ¿Por qué le gusta la política? ¿Por qué está en la política? La política para mí es lo más simple de la vida, el arte de servir. Creo que nosotros, viniendo desde el ámbito comunitario, siempre estamos dispuestos a servir desde una concepción eminentemente colectiva, de estar preocupado por los otros, ¿no? A veces nuestra familia, el ayllu es más ampliado que la familia de sangre. Entonces siempre nos preocupa las otras personas que están a nuestro alrededor, las otras personas que están dentro del barrio, por ejemplo, en esta dinámica, porque ya no es un ámbito comunitario. Entonces, eso toda mi vida ha sido así. Yo desde pequeñita siempre estuve involucrada en grupos de aprendizaje con otros niños, luego de joven igual en los deportes. Siempre tenía amigos por aquí, por allá y me movilizaba mucho. ¿Y de dónde nació eso? ¿Por dónde cree que le entró la política en la vida, en el alma, en su cabeza? ¿Por dónde le entró? ¿Cuándo fue? Yo creo que se ratificó mucho desde el colegio. Se reforzó ese tema porque estuve en un colegio donde íbamos en las tardes y en los días libres, sábados y domingos, a nosotros nos decían, este día vamos a ir al correccional, este día vamos a ir al hospicio, este día vamos a ir al lugar de los adultos mayores. Entonces, ese era nuestro servicio y a mí me encantaba. ¿No era en Quito eso? Eso fue en Conocoto. Estudié 3 años. Bueno, realmente me he movido mucho porque desde Imbabura, desde la escuela, vine acá a
Conocoto, estuve en Conocoto 3 años, luego regresé a Imbabura, a Ibarra, y luego ya vine acá a estudiar a la universidad. Y de esa experiencia, ¿cuál es la que más recuerda, la anécdota que más le impactó de esa visita a orfanatos, a personas de la tercera edad? ¿Cuál fue la que más quedó grabada en su memoria? Creo que para mí fue cómo uno se siente cuando hace algo por la gente, sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio. Se siente bien, se siente con esa alegría de vivir sobre todo, y de que uno es útil a la sociedad. Pero ¿se acuerda de alguna anécdota con alguien en particular en esas visitas que dijo, esto me marcó la vida? ¿No? Yo creo que todas en especial, no tengo así como una en específico, pero creo que más bien el ámbito comunitario. Yo recuerdo experiencias que me han marcado la vida. Yo había salido muy joven de Imbabura y vine acá a Quito siendo del pueblo Natabuela. Y luego en el caminar me encontré con dirigentes natabuelas y dijeron, nos enteramos que tú eres natabuela, ayúdanos, porque hay un proceso de integración de mujeres en el Consejo de Gobierno. Entonces, pero eso es muy importante que los paisanos le llevan también a donde ellos están, ¿no? Claro, entonces como me dicen, regresa, necesitamos que nos ayuden en un proceso de mujeres, que me pareció súper interesante. No había habido la participación en el ámbito directivo del Consejo de Alcaldes, y dije, genial, lo conversé con mi esposo siempre me dice, si yo le digo, vamos a hacer la caminata de una semana, él dice, bueno, vamos. Buen marido entonces. Ajá, sí, mi esposo es quien bien me ayuda obediente. Siempre. Él tiene la última palabra, dice, bueno. Qué bueno. Entonces, ahí retorné. Creo que eso cambió mi vida totalmente. Recién era mamá primeriza de mi primer niña. ¿Cuántos años tenía usted ahí? ¿Cuántos tendría? No me haga decir. 20. No me acuerdo. O sea, no se acuerda la edad de su hijo. A ver, mi hija tiene 16 ya. Está bien, entonces. Más o menos, ella tendría unos 4 añitos cuando fue. Claro, unos 12 años. Sí, unos 12, bastante 13 joven, años. Entonces ahí Sí, entonces yo regresé allá y eso es lo que marcó mi vida, porque luego ya como madre ya surge esa necesidad de que ellas no pierdan la conexión con sus raíces. Entonces desde ahí yo siempre regreso a apoyar. Ese es el trabajo voluntario, comunitario que yo hago. No me pagan por hacerlo, sino porque lo disfruto. Y eso es una de las cosas que creo que hay que recuperar en los jóvenes también. Si es de un barrio, si es de una comunidad, si es de provincia, regresar, más allá del ámbito político. Cuando usted dice regresar a las raíces, parecería que es como que se fue de las raíces. Pero lo que yo veo en su vestimenta, en su forma de pensar, de mirar, las raíces están en todo lo que ustedes ahora físicamente, intelectualmente también. Entonces, ¿cómo regresar a las raíces? O sea, es un proceso. Yo estoy acá y obviamente no pierdo la esencia de donde soy. Sin embargo, hay que regresar a ver a dónde están las otras personas. Es decir, allá en el pueblo Natabuela necesitaban en ese momento esa ayuda para hacer procesos de formación, para hacer procesos culturales, de fortalecimiento. Y esa es la idea de regresar la mirada en todo caso. Y el apoyo permanente para poder fortalecer un proceso, que eso es lo más importante. Eso es lo que a mí me ha marcado, me ha marcado mucho. Pero siento la política desde esa perspectiva, desde Natabuela, Imbabura, Quito, los sectores populares. ¿Dónde cree que se perdió la política ecuatoriana cuando vemos que son disputas de élites, de gente con mucha plata que entra en la política, o gente que entra a la política buscando plata? ¿Cómo mira usted desde su perspectiva, su visión, ese elemento que le hace daño a la política? Definitivamente el imaginario del servidor público es ese, ¿no? La ciudadanía tiene esa imagen muy peyorativa de lo que es el servidor público, de que entra a enriquecerse dentro siempre de unas prácticas complicadas. Pero yo creo que hay que recuperar eso. Siempre una golondrina no hace verano, pero es una responsabilidad nuestra hacerlo desde nuestra propia, de nuestro propio testimonio, decir que es posible. Es posible mantener ser un buen servidor público, es posible mantener ser un buen profesional. Y eso creo que es el mejor testimonio de hacer bien la política. Claro. Ahora, si usted está en esa lógica y lo que me plantea en ese contexto está por ahí, ¿cree que siendo vicepresidenta se puede hacer todo eso? ¿O es más factible hacerlo como vicepresidenta que lo que está haciendo hasta ahora? ¿Cómo mira el rol de vicepresidenta en caso de ganar? A ver, el caso de la vicepresidenta, y algo que no da muchos votos y hay que decirlo,
es el tema de lealtad. De lealtad. Lealtad y rescatar ese valor de la palabra que nos han enseñado nuestros mayores. Creo que es importante eso y por ello creo que en el 2023, por ejemplo, se trabajó en un manual desde los consejos de la igualdad que obligaban a que los planes de trabajo de los candidatos incluyan líneas justamente dentro de lo que es género, pueblos y nacionalidades, movilidad humana. Creo que desde esa, adolescencia, etcétera. Desde esa perspectiva intergeneracional también, desde esa perspectiva creo que es importante más bien también ligar las delegaciones de la vicepresidenta, que puede ser algo en corto plazo. En corto plazo. Y poder mantener ahí a un compromiso por escrito. A mediano y largo plazo creo que es importante llevar adelante un debate nacional para promover entre los actores políticos, entre la sociedad civil, qué cambios se podrían hacer en la Constitución para darle relevancia al cargo de la vicepresidencia de la República. Y bueno, esos y otros temas que deben ajustarse en la Constitución. ¿Y por qué usted sería leal a su presidente en caso de ganar? ¿Cuál es el valor que le da a esa condición? ¿Han hablado con su candidato? ¿Han hablado con el movimiento? ¿Hasta dónde llega ese compromiso? ¿Cómo Justo va a allá iba. A mí me parece que es una responsabilidad, en primer lugar, poder hacer bien un plan de gobierno. Y en eso, por ejemplo, sí hemos tenido varias discusiones y un proceso largo para hacerlo. Eso es lo que nos motiva, porque antes de ser yo candidata a la vicepresidencia, yo me conocí con Enrique por Zoom. Me conocí por Zoom porque él fue parte de los técnicos que tenían algunas experticias y fueron aportando al proyecto, sin saber que íbamos a ser candidatos. Ni él ni usted. Claro. Entonces, ahí yo lo conocí a Enrique, de todo el trabajo que había hecho en riesgo. Y pues ya después profesionalmente yo le fui conociendo a Enrique. Hay un compromiso. Primero, mi compromiso de aceptar la candidatura a la vicepresidencia por estar dentro de un movimiento ya 12 años en los que he participado. Y realmente... ¿Usted nunca se ha salido de Suma? No, jamás, ¿Nunca? Jamás. Eso también es otra cosa. Y hoy por eso hablo con conocimiento y con hechos. Hay que tener una lealtad, un compromiso de estar en una línea política, que eso no me impide que yo pueda conversar con otros actores. Pero para información de nuestra audiencia, que a lo mejor no conoce del todo, algunos sí la conocen, por supuesto, empezó con Rodas cuando era alcalde de la ciudad, ¿o ya estuvo antes cuando él era candidato a la presidencia? Exacto. Con Mauricio nosotros recorrimos el país cuando él fue candidato a la presidencia, era sus primeros contactos en los mercados, en las provincias, hicimos un proceso interesante. Entonces, porque él fue candidato a la presidencia en el 2013. Así es. Así es. Y después ya a la alcaldía. Entonces, mire que desde ahí hay una construcción de cercanías, de poder tener esa lealtad como amistad con ellos, y hemos hecho un proceso interesante. En mayor ámbito no ha tenido en el tema de corrupción, por ejemplo, que eso siempre reclamamos, que seamos personas muy coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y bueno, pues yo he estado ahí ya estos 12 años. Además que es importante decir que me han dado apertura también y a otros jóvenes y mujeres a formarse. Hay compañeros que están en espacios internacionales, en el ámbito público, pero que regresan a Suma justamente por eso, porque podemos nosotros asumir otros retos que siempre nos motivan en el partido. Pero a ver, Inés, si esa es la lealtad que mantiene con el presidente, si fuese presidente usted y vicepresidenta, ¿cuál sería su tarea? ¿Cuál sería la tarea que le delega o que comparten o que asumen o que han acordado para el ejercicio de la vicepresidencia? Ya, a ver, en primer lugar, nosotros hemos acordado tener un compromiso firme en respetar fundamentalmente la Constitución, en lo que dice los artículos 146 y 149, en respetar esa estructura del Estado donde está el cargo de la vicepresidencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que devolverle como la institucionalidad a esta instancia. Esa es una primera acción que nosotros vemos como inmediata. Y en el ámbito de las delegaciones estoy trabajando el ámbito de seguridad, economía y lo que es educación. A nivel general, ¿cuál es la idea de mi rol? Es poder trabajar en el fortalecimiento de la estructura social. Me parece que hay una disgregación de la sociedad en general y es importante fortalecer las estructuras a nivel local que existen en la ciudadanía para poder articular esas estructuras con la estructura del gobierno. Si no se dialogan entre las dos estructuras, podemos tomar desde el gobierno acciones desde el escritorio que no son las mejores y por eso nos va como nos va. Entonces es importante ese diálogo para poder encajar en acciones más pragmáticas. ¿Y qué pasaría si Enrique Gómez a usted le manda de embajadora a Turquía?
¿Qué pasaría en ese caso? Y no creo que pase eso. Ya. Tenemos un compromiso de que esos son los ámbitos, lo hemos conversado. Ya. La parte social la he puesto en la mesa. Creo que tenemos una buena conexión. Eso creo que fue con el presidente actual un error, porque a veces, y con algunos partidos políticos, Sí. a veces escogen una candidata porque puede ser el adorno de un candidato, o porque ese rato se asomó alguien por ahí. Claro, ajá. En cambio, yo vengo de un proceso, sé muchas Pero no se cosas en el conocían ámbito de la tanto con administración. Enrique antes de esto. No nos hemos Entonces, conocido. ¿cuál nivel de confianza podría haber al punto en que cualquier decisión que tomen no sea precisamente solamente por la función, sino por la amistad o por la confianza? Claro, es que, a ver, si es que nosotros hubiésemos aceptado la candidatura con los ojos cerrados de un plan de gobierno que no hubiésemos elaborado, Ajá. tal vez seríamos más lejanos. Sin embargo, Ya. luego de aceptar la candidatura, nosotros hemos hecho una conversación muy seria en poder decir, a ver, Inés, estos son los, a mí me Ajá. querían votar todo el aspecto social. Sí. O sea, yo que quiero... normalmente les dan a las mujeres, que no entiendo muy bien por qué. Exacto. Entonces yo decía, Claro. yo necesito que tú me des un rol en estos tres Ajá, aspectos ajá. que manejo y puedo apoyar. Y además en un ámbito de planificación. Ujú. Entonces me dijo, sí, correcto. A ver, ¿pero por qué? Y yo le iba explicando por qué. Porque también hay que decir cuáles son las experticias donde uno Pero podría ¿no le aplicar. parece a usted lo que dijeron algunas personas de que usted está más preparada para ser presidenta que lo que es su candidato para la presidencia después de lo que se le vio en el debate? Bueno, la verdad es que yo soy muy cristiana y creo que hay Ya. un propósito en esta Ajá. candidatura. ¿Y Y, cuál es ese? y ese propósito es justamente ir sumando voluntades y poder inspirar. No importa el lugar. Mire, Orlando, Ajá. atrás nuestro, junto a nosotros y delante de nosotros, siempre hay personas que inspiramos. Ujú, Y yo aspiro que ojalá la próxima candidata a la presidencia de la República sea indígena. Ya. Sí, Sí, yo de también verdad. espero lo mismo. Ajá. Y de verdad le digo, no es por nada, pero desde hace mucho tiempo yo vengo planteando lo mismo. Pero también la otra cosa es, a propósito de esto, ¿cómo siente usted ser el reemplazo de Calvache y no ser, haber sido la binomio de Jan Topic? Bueno, realmente yo estaba trabajando muy cómoda en ¿En en dónde? el municipio de Quito. Sí. Ya, y a veces hay decisiones que toca tomarlas. El movimiento se encontró en una situación coyuntural muy fuerte, en el que podíamos quedarnos sin candidatos. Y vimos la oportunidad de que es importante asumir esta experiencia, esta posibilidad de seguir inspirando a la gente y poder mantener un proceso político. Pero, ¿cómo sienten ustedes desde Suma que no sea Jan Topic el candidato? Que según las encuestas habría sido la tercera vía, incluso con muchas posibilidades de estar en segunda vuelta. Por supuesto, las oportunidades y entramos siendo terceros nosotros, ¿no? Y realmente con Enrique nos toca asumir momentos muy, muy difíciles. Ya. Enrique primero y luego yo. Yo ya sabía que no iba a ir con Jack Topic, que iba a ir Ya. con Enrique Gómez. Y el reto es así. O sea, no debemos sumarnos, yo creo que en eso los ecuatorianos somos expertos, en no asumir las cosas fáciles. Pero le pregunto esto porque esa candidatura fue anulada por una gestión del presidente de la República en la práctica. Es decir, hubo un ataque, una conducta bastante clarísima de sacarlo de la jugada. ¿Cómo miran ustedes eso? ¿Cómo lo analizan? ¿Hasta dónde esto afecta, por ejemplo, una candidatura como la suya? Bueno, en primer espacio, cuando estuvo en el Consejo Electoral, la decisión de que Jan Topic participe o no ya se había determinado que él podía participar. Ajá. De hecho, ya participó en las elecciones anteriores. Así es, ajá. Y claramente ya se ve con el Tribunal Contencioso Electoral que hay un sesgo político, la intromisión del Poder Ejecutivo dentro de ello. Y yo creo que eso nos da a nosotros pautas de poder decir qué está pasando. Y como ciudadanos justamente salir de esa comodidad de nuestros hogares, de nuestras casas y tomar las acciones, el toro por los cuernos y decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero estoy haciendo algo, estoy haciendo Ya. asumiendo una candidatura para ir y luchar, porque creo que es posible un Ecuador diferente. Creo que esa es la perspectiva. Sé que el ejercicio del poder se está dando de una manera distorsionada. Nosotros le hemos encargado al poder a alguien para que pueda hacer una gestión positiva dentro de la estructura del Estado, pero vemos que hay un abuso de poder, hay una vulneración de derechos, no solamente hubo con la candidatura de Topic, vemos ahí un abuso para el poder legislativo mismo a través de la vicepresidencia, vemos que hay una vulneración de derechos a una exministra, luego vino otra persecución a unos jóvenes que presentaron un performance Bueno, la aquí propia en ex Quito. mujer, ¿no? Que le quiere
quiere rebajar la pensión. Ahí fue el inicio, y de ahí los psicólogos dicen, miren que va ya dando unas muestras que a veces nos hacemos los ciegos. Entonces hay que ser muy claros en eso. ¿Cómo? Yo sé que la relación de Topi con el movimiento Suma no es orgánica, no ha sido militante ni nada, pero ¿qué rol está jugando Joan Topic en la campaña de ustedes, de Enrique y de Inés? Bueno, de hecho, cuando nosotros hicimos el plan de trabajo, nosotros lo conocimos a Jan y pudimos conversar, es una persona bastante cercana, accesible, discutir los temas, sobre todo que se elaboraron en el plan de trabajo. Ahora él está muy de cerca, apoyándonos, motivándonos, y creo que... O sea, sí es activo en la campaña él ahí. Sí, más que todo con Enrique y conmigo, él siempre está comunicándose, mirando, aconsejando. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y si ganaran las elecciones, ¿qué rol va a jugar Joan Topic en el gobierno de Suma? Bueno, si es que él no resuelve ya sus temas personales con sus empresas, le invitaríamos a participar en el gobierno, ¿no? Pero si todavía tiene algunos problemas, creo que esos son las prioridades para que él resuelva primero y luego pueda participar. Pero entonces no le darían ningún cargo. O sea, de inicio sí, yo le daría un cargo, le daría de ministro de Seguridad, de Gobierno, algo así. Sí, por supuesto. Porque sabe del tema, ¿no? Por supuesto. Claro. Y poner personas como improvisadas dentro de ese tema es algo complicado. Claro. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de ustedes como binomio en caso de llegar a la presidencia? ¿Dónde están afincadas las estrategias para que el electorado se fije en ustedes y diga, si ellos proponen esto, yo voto por ellos? Bueno, nosotros creemos que es posible generar un tema económico interesante para todos los ámbitos, salud, educación. Necesitamos recursos y creo que hay que replantear una diversificación de la economía. Nosotros le apuntamos al desarrollo de la minería legal responsable. Creo que ahí hay una problemática que los ecuatorianos debemos ser tolerantes en discutirla, porque hay algunos puntos sensibles. Por ejemplo, vemos que el 70% de la minería ilegal está depredando la naturaleza. Pero usted no se va en contra de lo que plantea el movimiento indígena, digo, el movimiento indígena en general, de no al extractivismo, ¿no se ponen en contra de lo que ha planteado la CONAIE, Pachacuti, por ejemplo, en este caso? Uno de los principales errores que cometemos los ecuatorianos es decir no porque no y sí porque sí, y cerrarnos al diálogo. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante llevar adelante un diálogo nacional y decir, si digo no porque no, ¿qué estoy aprobando detrás de la minería ilegal? Estoy entonces validando estructuras complejas para el país que nos dan, por supuesto. Claro, y si digo sí porque sí, también no quiere decir que me vaya contra los recursos naturales. En la Constitución tenemos muy específico que en los lugares, por ejemplo, donde hay fuentes de agua no puede estar la minería. Así es. O sea, es algo que no se puede hacerlo, simplemente. Pero debe haber otros lugares donde sí se puede. Entonces, ahí es importante ver esos dos caminos, o queremos que el 70% de la minería que está ilegal, depreda sin control alguno la naturaleza y se lleva un poco de millones de dólares que deberían ser invertidos en los ecuatorianos. Y vemos por otro lado una minería legal responsable que puede cumplir estándares internacionales y nacionales, que tiene un mínimo impacto, porque eso hay que ser muy claros, de que hay un impacto, hay impacto. O queremos un impacto de este tamaño o queremos un impacto menor. Y además, buena parte también de ese discurso ha sido planteado en su momento por Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, es que utilizar la minería, los recursos naturales para salir del extractivismo. Por supuesto, y nosotros nos quejamos de que falta recursos. Entonces sí es importante diversificar eso, no estar muy esclavos de la fluctuación de los precios del petróleo, porque baja y nos quedamos con un déficit peor que el que tenemos actualmente. Entonces eso es importante, saber de dónde sacar los recursos necesarios para poder cubrir todas estas necesidades. Cuando dicen, por ejemplo, la educación es gratuita, sí, necesitamos educación gratuita, pero ¿de dónde salen los recursos para sostener esa? Imagínense que ahora no hay ni siquiera personal de seguridad o conserjes en las escuelas. Tienen que pagar los propios padres de familia. Mi hija estudia en una escuela fiscal y tenemos que pagar los propios de familia un conserje. O sea, no puede ser. ¿No? Pero a ver, si es que esa es una de las propuestas económicas, hay una que también es vital en estos momentos, porque el próximo presidente de la República o presidenta de la República va a tener que pagar, si no me equivoco, entre junio y octubre del 2025, más de 3.500 millones de la deuda. ¿Qué van a hacer con ese monto que implica reducir gasto en obra social, etcétera, etcétera? Yo creo que hay que ser muy pragmáticos, ¿no? Nosotros, y como cualquier padre de familia, estamos con unas deudas en algunos lugares. Es importante que el Ecuador diga,
en este momento no tenemos para pagar. Ya. Si no dinamizamos la economía, si no hay circulante hacia adentro, ¿de dónde vamos a pagar, por Dios? Entonces, ¿habría que hacer una moratoria importante, o no? sí, justo Ya. para allá iba. Entonces, la idea es hacer una moratoria de algunos años que deben los especialistas determinar y en esos años invertir en la infraestructura en el país para que pueda generar empleo. Ya. Si no hay empleo, no hay para la educación de los guaguas, no hay la comunidad de los guaguas. O sea, eso es algo que impacta directamente en la sociedad. Por ejemplo, con el IVA, con el subsidio a los combustibles que tomó decisiones del año pasado el presidente Noboa y que vemos que en la práctica no han servido mucho ni tampoco han dinamizado la economía. ¿Va a bajar el IVA? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Es una barbaridad, por ejemplo, los 3 puntos del IVA que se subió para obtener recursos para la seguridad no se han implementado en su totalidad. Ya. Entonces ahí hay una falta de respeto, hay una falta de responsabilidad de la gestión estatal en no invertir justamente esos recursos para lo que estamos necesitando, esta crisis de inseguridad que tenemos los ecuatorianos. Creo que se había invertido de ese porcentaje un 14%, es decir, lo demás no sabemos qué ha pasado, qué han hecho. Y ahí también se nos está tomando el pelo. Entonces, si mantenemos esos 3 puntos, habrá que analizarlo igual con los especialistas o finalmente lo reducimos y priorizamos un avance económico desde haciendo un diagnóstico este sector. de la situación por actual, supuesto, claro. por supuesto. Cerremos la parte económica solamente con un elemento que es clave. ¿Hasta dónde lo que ha hecho hasta ahora el presidente de la República y quizás posiblemente desde Moreno para acá o más desde Lazo para acá en cuanto al austericidio y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué le digo esto? Porque buena parte de la gestión pública no la determina el ministro de Finanzas ni el presidente, sino el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué harían ustedes en caso de que llegue una delegación del fondo y les dicen, ¿ustedes hacen esto o no tienen nuestro apoyo? Por eso es importante diversificar la economía, Orlando. Y ese es un punto importante, fundamental, prioritario. Si no tenemos recursos propios, mal nosotros podemos seguir con estos ámbitos internacionales cumpliendo lo que determinan desde el exterior, ¿no es cierto? Entonces es importante ahí básicamente tener esta claridad en la generación de recursos económicos propios para poder cubrir justamente todas estas deudas que tenemos. Pero yo creo que a nivel económico, o sea, sí nos ha golpeado duro, pueden decir en porcentajes, pueden decir los expertos que tal vez hemos subido y bajado. Para nosotros es simple. Un lugar de fritadas en el pueblo de Natabuela, por ejemplo, antes todos los días vendía. Hoy, bueno, luego se vendía sábados y domingos. Hoy por hoy, sábados y domingos es lo mismo. Se vende totalmente un mínimo del producto y estamos con negocios quebrados. Entonces, algo está fallando, algo está fallando. Pero eso, ¿cómo lo cambiarían? Justamente la generación de recursos propios a través del desarrollo de una minería legal responsable. Eso creo que es fundamental. ¿Incrementando la producción de petróleo también? En eso hay que ser más eficientes, también puede ser, hay que ser eficientes, hay que planificarlo porque el tema de la transportación hay que optimizarlo y poder tener esa visión de incrementar la producción del petróleo. A ver, no quiero dejar de mencionar algo, si no se nos va el tiempo volando, es que la condición de mujer hoy en esta época, en el mundo, en particular en el Ecuador, ya tiene otras características, no está detrás de alguien, tiene un rol más protagónico, pero hay todavía cosas de los derechos de las mujeres, de derechos de género, que no se han conquistado. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con que sea el aborto libre? ¿Cree que efectivamente hay ahí un derecho que no está garantizado para las mujeres? Yo tengo principios cristianos muy fundamentados, vengo de una madre evangélica, un padre absolutamente católico, nosotros somos pro vida. ¿Sí? De hecho, dentro de la Constitución y el Código está ya detallado en qué casos se pueden concebirse los abortos. Creo que hasta ahí estamos bien. Sin embargo, hasta ahí estoy yo totalmente de acuerdo viniendo de esos principios. Y además, creo que los otros temas hay que discutirlos, pero siempre desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, efectivamente hemos conquistado mucho, sin embargo, yo creo que nos falta mucho. Inclusive en este campo de la política, al menos, creo que los partidos políticos deben invertir más en la formación de mujeres jóvenes para que puedan ir asumiendo justamente estos roles, para que tengan experiencia, para que puedan ir preparándose y asumir otros cargos importantes. Y con respecto a la violencia contra la mujer, más lo que se creó la Secretaría de la Mujer en el gobierno de Lazo, el Ministerio de la Mujer, perdón, fue primero una secretaría, después fue ministerio. ¿Qué roles le darían? ¿Hasta dónde tendría efectivamente el peso significativo en la política pública con respecto a los derechos de las mujeres? A ver, a veces creo que las soluciones no parten de un ministerio. Esta situación especial de luchar contra la violencia en contra de las mujeres, de los niños y adolescentes, tiene que ver con un eje transversal, por ejemplo.
Debería ser un eje transversal. Me parece una buena iniciativa haber generado, por ejemplo, el sistema de lucha contra la violencia a las mujeres, a las distintas formas de violencia a las mujeres. Sin embargo, este sistema era simplemente un justificativo, porque decían, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Y mandaban una cartita como a todos los ministerios, ¿tú qué estás haciendo por estos derechos? ¿Tú qué estás haciendo? Recopilaban todo y era el informe de lo que le... Y no se trata de eso, tiene que ser una política transversal al ejercicio de todos los ministerios, desde el Ministerio de Economía, porque necesitamos recursos, hasta los ministerios sociales. Entonces, eso creo que debe transversalizarse, aparte que también podría, en el tema económico, yo no quisiera dejar de decir que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo la reforma profunda educativa. Y en esto de la transversalización a nosotros nos parece fundamental, por ejemplo, cambiar la estructura de la educación en una educación trilingüe. La educación bilingüe, si bien es cierto, en un momento se la logró, y actualmente, con datos del censo, con datos de analistas quichuas mismo, no ha avanzado la educación. Entonces, esta acción afirmativa, por ejemplo, se convierte ya en una acción negativa que separa la educación. Discrimina, además. Claro, separa, discrimina y no avanza. ¿Y por qué trilingüe? ¿Por qué trilingüe? Porque el Estado es intercultural y plurinacional. Deberíamos dar una lengua materna, el inglés, que es básico, y además especializarnos en el castellano, porque también el español. También es importante. Y ya que mencionó el tema de la interculturalidad, ¿de qué manera en su gobierno, con su binomio, con su gabinete, se van a establecer por fin las políticas interculturales para este país? Porque a partir de la Constitución del 2008 se ha avanzado, sí, bastante, pero todavía no es suficiente. Por supuesto, no decimos que no ha habido un avance, por supuesto hay un avance, pero todo es perfectible. Hemos pasado una etapa en la que ya los derechos están, ahora, ¿cómo vamos implementando? Se han hecho acciones puntuales que vemos que ahora no están funcionando, pero que a nosotros la vamos a tratar desde la transversalidad. Es importante, por ejemplo, que el ámbito intercultural, al ser transversal, lo conozcan los funcionarios. Yo digo, mínimamente un ministerio que trabaje en el territorio debe saber pues cuántos pueblos y nacionalidades hay en la provincia X, pero no lo sabe. Mínimamente un Algunos gobierno... no saben ni el himno nacional. Por ejemplo, mire, esa es otra de las iniciativas que yo la conozco. Si usted le pregunta a un mandatario que tenemos por ahí, ¿cuál es la segunda estrofa del himno nacional? A lo mejor no sabe. Exacto. Entonces, mire, el himno nacional, yo tengo muchos compañeros comunicadores, se creó un himno nacional en las lenguas del Ecuador. Me cansé de mandarles a todos los ministerios para decirles... se estrenó en la Constituyente. No, es otra. Es otro. Que se generó en el 2023. Me he cansado de mandarles a todos los ministerios, GATS, amigos, amiguis y todo, pero no lo veo que lo reproducen. Mire que entonces hay un desconocimiento de ese altísimo valor que tiene nuestro país y de esas raíces que nosotros tenemos todos para poder valorar los idiomas que tenemos acá. Pero cuando le hablo de desarrollar la política intercultural, lo que dice la Constitución, por ejemplo, ¿cómo se establecería en el rol de la vicepresidenta? ¿Cómo estaría? En los sistemas de seguimiento. Hay muy pocos sistemas, por decir que no hay ninguno, por ejemplo, para darle seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas. En la Secretaría de Planificación, por ejemplo, en el 2023 ya se trabajó una resolución de parte de la Secretaría de Planificación para que las políticas públicas que están establecidas por los consejos de la igualdad sean de manera obligatoria cumplidas en los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces ahí, por ejemplo, no hay mecanismos de seguimiento. ¿Quién le dice a usted como gobierno autónomo descentralizado si cumplió o no? Usted presenta su actualización del plan de desarrollo. No, porque todos los años rinden cuentas, pero ese punto no está. No está. Porque está recién trabajado desde la aprobación en el 2023. Ahora, ¿cómo formamos o cómo vamos dándole una plataforma a esos sistemas de seguimiento? Porque tenemos una ley muy buena, tenemos las normativas internacionales, tenemos los planes de ordenamiento territorial, podemos dar lineamientos, pero en el cumplimiento no hay esos mecanismos de seguimiento. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo he conversado con Enrique, le digo, yo necesito trabajar en esos sistemas de seguimiento para que se cumplan. ¿Y tiene el equipo para eso? Por supuesto, por supuesto. Porque ya viene con esa experiencia usted también. Muchos expertos que conozco que han trabajado en ese sistema y lamentablemente a veces son subutilizados. Pero siendo así como usted lo plantea, para ir cerrando entonces, hay dos dificultades ahí.
Unos hablan de que el Estado es muy grande, que es muy obeso y por eso las políticas de austericidio. Si usted tiene un equipo grande le van a decir que no esté gastando más en personal porque eso es volverle al Estado obeso, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a armonizar entre las necesidades de equipos técnicos que hagan de la burocracia un servicio público y lo otro que le exige normalmente la derecha, que es el austericidio, que no se hagan más gastos en el sector público? Mire, ahorita Orlando yo le acabo de decir que hay que trabajar en una plataforma de seguimiento. Por lo Una tanto, plataforma digital. Ajá. Yeah. Por lo tanto, hay que también equilibrar eso. Por un lado también, y conociendo desde el ámbito público, hay muchos funcionarios sumamente valiosos, pero habría otro personal de talento humano que hay que evaluarlos. O cualificar. Cualificar en todas las instituciones públicas y también en los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que debe existir un mandato para evaluar. Incluso hay estándares internacionales que podemos aplicar y que podemos evaluar cuáles son las instituciones que valen la pena y cuáles las que no son. Creo que por ahí en esa reestructura nosotros debemos entrar. Y luego de eso, también integrar todo lo que es una capacitación a los funcionarios para integrar elementos tecnológicos. Mire, ahora tenemos hasta inteligencia artificial. Yo recién estoy aprendiendo eso por una cuestión de estudios que me parece... Por eso está mal utilizando en la campaña ahora. Increíble, increíble. Entonces, estoy recién aprendiendo, pero necesitamos ir aprendiendo todos los años, todos. Tengo que hacerle dos o tres preguntas para cerrar, que se nos va volando el tiempo. ¿Cómo se sintió en el debate? ¿Qué le pareció el debate vicepresidencial? ¿Cómo mira ese formato, esa forma, ese modelo para discutir ideas que parecería que no tienen el alcance suficiente porque no están dadas las condiciones para expresar con tranquilidad las ideas dentro de un debate? Bueno, yo creo que el formato del debate fue bastante amigable, podría decirlo así. No se interrumpió a las candidatas sobre... No se insultaron, no se ofendieron. No, para nada. Bueno, de Al hecho contrario, yo... le decían Carmita, no sé qué. Se bueno, realmente muy bien. yo llegué al último, como la última candidata, con Enrique llegamos al último. Pero ellas ya se habían organizado para solicitar el debate de la vicepresidencial. Entonces, me sumé en algunas reuniones, ya no puedo sumarme en todas y creo que es un proceso interesante. Me pareció a mí, más bien, más allá del formato, que no contó con el apoyo necesario. Y me da mucha pena porque el Consejo Nacional Electoral se suma al último. Se suma al último a querer imponer algunas cosas con su equipo. Por otra parte, el gobierno nacional determina que los medios públicos no van a estar en el debate, que me parece algo totalmente loco, porque son medios públicos de todos los ecuatorianos, no son medios de una persona. La Radio Pichincha, que es medio público, transmitió completo, así entonces, que por ahí sí estábamos salvados. Sí. Al inicio habíamos dicho que va a ser en TC Televisión y luego TC dijo, es que no nos permiten. Claro. Entonces, eso a mí me dio más pena. Ahora, la otra pregunta que yo tengo es, hasta ahora se ha vuelto ya casi que un lugar común que va a haber fraude y que al único que van a dejar ganar es al señor Daniel Noboa Acín. De hecho, para afirmar esto, hice una investigación, busqué más información y efectivamente la auditoría de la Contraloría con respecto a las elecciones del 18, o sea, la consulta, las elecciones del 21, tienen muchos defectos e incluso pistas de que pudo haber habido un fraude en las elecciones del 21. ¿Cómo ustedes van a enfrentarse a una posible acción de esta naturaleza si todo el mundo está hablando de eso? Bueno, yo ahí creo que quienes entren en el poder, podemos ser nosotros, cualquiera, es importante que vayan encaminando una reforma profunda dentro de la estructura del Estado y las funciones que existe aquí. Por ejemplo, en la función electoral, creo que debemos determinar tiempos para que las autoridades estén. No me parece mal que pueda asumir por un tiempo, pero también es necesario cambiar de autoridades. Cuando una autoridad se queda por mucho tiempo, y en el argot popular dicen, si te quedas más de 2 años, coges maña en un trabajo. No, y creo que es así en lo político. Creo que hasta los 4 años, como se ha determinado en la Constitución, está bien, pero de ahí debe siempre haber un recambio incluso generacional. Pero y eso es importante promover. Están las mismas autoridades, entonces ¿qué vamos a hacer? O sea, ustedes, ¿qué garantías tienen de que el resultado electoral corresponda a la realidad del sufragio popular? Nosotros lo que estamos apelando es que nosotros como ciudadanos tengamos una conciencia en votar. Yo creo que ahí, como usted, como conocedor e investigador, mira que en los últimos días los ciudadanos definimos por quién votar. Claro, prácticamente en la urna decide el 18% de la gente, sí. Perfecto. Entonces, eso es algo que no debe suceder y por lo tanto estamos haciendo un llamado a esa corresponsabilidad ciudadana de poder entender que es necesario
que nosotros nos enteremos de cada uno de los candidatos, qué están diciendo, porque algunos dicen un plan copiado de hace 500 años, entonces, ¿qué están diciendo? Los planes de gobierno están ahí, en la página web. Capaz muchos no pueden acceder, pero muchos otros sí pueden hacerlo. Pero no tenemos ese compromiso con el país como ecuatorianos de poder dar un seguimiento a los candidatos, de saber quiénes son, y por eso yo rescato mucho estos espacios donde podemos conversar, donde podemos decir lo que somos, decir lo que pensamos y lo que hemos planificado hacer, si es que la ciudadanía logra darnos esa oportunidad de servir Inés, al país. y la última pregunta, que quizás ya la tiene preparada la respuesta, es ¿qué va a pasar, qué va a hacer si pierden las elecciones? Porque las encuestas dicen que ustedes tienen casi que el 1% de los votos. Si perdería, ¿cuál va a ser el futuro inmediato, posterior de Inés Díaz? Mira, Orlando, yo vengo de un trabajo de siempre. Esta cuestión electoral para mí es una coyuntura, es un momento muy importante en el que debo dejar una huella para otras personas, no necesariamente del partido político, sino mucho más amplio en pensar en mi país. Y pues por lo demás yo regreso a mis actividades de gestión cultural, de gestión institucional, vuelvo a mis actividades de asesoría en ámbitos incluso normativos. Entonces yo estoy tranquila, porque claro, no, esto es un momento nada más. Pero entonces me queda otra preguntita corta, nada más la respuesta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje suyo durante esta corta campaña? ¿Qué es lo que más ha aprendido? A ver, que a mí el ámbito político partidista me cuesta, porque el ámbito de la política como tal me gusta. La dinámica, la lógica. La lógica de poder tener esos protocolos y no poder decir a veces lo que uno piensa y tener que guardar los protocolos es lo que más me desespera. Porque uno es de la gente que cuando dice las cosas como son, si no le gusta se va, si le gusta se quedan. Entonces eso es lo que un poco más me cuesta. Pero sí, ahí debo ratificar, Orlando, lo más importante que tenemos como actores políticos es justamente dejar ir inspirando por el camino. Si no hacemos eso y lo convertimos en un ejercicio individual de un egoísmo propio de que estuve ante la luz de la cámara un rato, eso no sirve. Pues si esto estuviese un nieto, una nieta, y en 20 años, 30 años le cuenta a su nieto, su nieta, y le dice, yo fui candidata a la vicepresidencia de la República en el año 2025, y su nieto, su nieta le dice, ¿y por qué fuiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje? ¿Qué le diría a ese nieto o nieta en 20 años lo que es hoy día usted como candidata vicepresidencial? Le diría que ese fue un momento muy importante para mí, para poder seguir inspirando a la gente, y que eso es lo que debe de hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias, Inés. Qué gusto conversar Orlando, con usted. Muy amable, gracias. Estar con usted. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con Inés Díaz, candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el movimiento Suma, cuyo candidato a la presidencia es nada más y nada menos que Enrique Gómez. Así que tenemos presente esta realidad. Este es el momento de inspiración para los candidatos y también para que usted reflexione y tome un voto, ejerza su voto de manera reflexiva y sobre todo responsable. De esto vamos a seguir conversando. Cuídense mucho. Chao, chao. Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Gracias por acompañarnos.